Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más, tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús, con un estudio más de la palabra de Dios. Y vengo con esta. ¿Qué son las lenguas en Primera de Corintios? Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cuál era la naturaleza de la lengua que Pablo menciona en su carta a los Corintios? ¿Se estaba refiriendo a un ininteligible lenguaje estático o angélico, comparable a lo que encontramos en ciclos pentecostales o carismáticos? ¿O sea, la lengua en Corintio eran idiomas foráneos? La iglesia en Corintio, fundada por Pablo unos 3 años antes de esta carta, enfrentaba muchos problemas, contienda entre diversas facciones, burlas y inmoralidad, pleitos judiciales entre creyentes, problemas matrimoniales, el consumo de alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta inapropiada de las mujeres en el culto público, abuso en la cena del Señor, tergiversación respecto a la función adecuada de los dones espirituales, particularmente el uso del don de lengua. Uso apropiado de los dones espirituales. Las lenguas son mencionadas únicamente en los capítulos 12 al 14. Estos capítulos abordan el tema de los dones espirituales, uno de los cuales es denominado diversos géneros, o don de lengua, o simplemente lenguas. Este don de interpretación de lengua, Pablo concluye el capítulo 12 señalando que hay algo aún mejor que los dones espirituales: el amor. Al respecto, afirma que hablar lengua humana o aún angélica de nada vale sin amor. En 1 Corintios 14, Pablo continúa con el análisis de los dones espirituales, centrándolo en el hablar en lengua versus profecía. No obstante, los reales puntos de disputa son: número 1, a quienes benefician el contexto del culto; 2, el desorden en el servicio de adoración. El debate sobre lengua debe entenderse con este trasfondo: ¿quién ha de beneficiarse con el ejercicio de este don espiritual? ¿Solo la persona que recibió el don o también otros? Pablo es claro: el blanco debe ser edificar a la iglesia. Más aún, debe evitarse que los extraños tengan la impresión de que los miembros de la iglesia están fuera de su sano juicio. Los versículos 27 al 40 examinan el problema del desorden en los servicios de adoración en Corinto. Pablo señala que tanto los dones espirituales pueden ser controlados por los recipientes. Solo 2 o 3 personas debían hablar por turno. Debían proporcionarse una interpretación. Si estas reglas no se mantienen, hablar en lengua no tiene lugar en el servicio del culto de la iglesia corintia. Lo mismo es también cierto para profetizar. De este modo, el contexto deja bien claro que el problema es el abuso de los dones espirituales. Palabras importantes. Con el fin de apreciar lo que enseña, necesitamos entender el significado de algunos términos clave. Vamos a estudiar brevemente el uso de importantes palabras griegas en la traducción griega. Hablar. El término griego hablar es haleo. Hablar ocurre 34 veces en Corintios. En el capítulo 14 se usa 10 veces junto con lenguas y 14 veces solo. Cada vez que se usa sin lenguas, el acto de hablar extraña un lenguaje real con un contenido que puede ser comunicado. Puesto que el mismo verbo hablar se usa en la frase habla en lengua, se espera que tenga el mismo significado en cada texto. De lo contrario, el lenguaje pierde su significado. En el mismo contexto, una palabra debería tener el mismo significado a menos que esté claramente redefinida. En el capítulo 14, donde el autor oscila entre profetizar y hablar en lengua, la leo, debe tener siempre el mismo significado. La palabra lengua. El término griego glosa predominantemente significa 1, el órgano humano de la boca llamado la lengua. Número 2, idioma, incluyendo naciones que hablan otros idiomas. La lengua de fuego en el Pentecostés. Hablar en lengua. ¿De qué manera se usa en las escrituras la palabra hablar y lengua?
En el mismo contexto y la frase hablar en lengua, en la literatura sapiasal, mi lengua hablará, la boca del justo hablará sabiduría, han hablado de mí con lengua mentirosa. En los profetas, ¿por qué en lengua de tartamudo y en lenguaje extraño hablará a su pueblo? Ha acostumbrado su lengua a decir mentira. En los evangelios hablarán nuevas lenguas. En Hechos, los primeros cristianos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablaran. Lo que hablaban eran lenguas foráneas. Personas de diferentes países decían, lo oímos hablar en nuestra lengua, en nuestras lenguas, la maravilla de Dios. A lengua extraña también alude Hechos 10:46, cuando Pedro se refiere a Cornelio y su casa al decir, quedaron atónitos porque oía que hablaban en lengua. Lo mismo se aplica en Hechos 19:6, donde hablar en lengua y profetizar se atribuye a lo que recibieron al Espíritu Santo. En Corintio, la frase hablar en lengua ocurre en 1 Corintios 12:30 como una descripción del don espiritual. Se usa para escribir el lenguaje humano. Los textos en discusión se encuentran principalmente. Allí la frase se usa con lengua en singular, con lengua en plural, siendo a lo largo de la escritura hablar en lengua se refiere a lenguas extrañas. Es difícilmente concebible que la frase 1 Corintios 14 debía entenderse en forma diferente del resto de la escritura, a menos que hubiese claras indicaciones en el texto. Misterio. El término misterio ocurre 28 veces en el Nuevo Testamento y 21 veces en el refiere al misterio del reino celestial. El concepto relacionados. Otros misterios son el misterio de la iniquidad, el misterio de las 7 estrellas o el misterio de la ramera. Pablo usa el griego misterio en singular en el capítulo del mismo misterio Jesucristo crucificado, es decir, la actividad saludable de Dios es por medio de Cristo. En resumen, nuestro estudio indica que el don de lengua puede entenderse mejor como el don de hablar idiomas extranjeros sin haberlo estudiado. Vemos que 1 Corintios 14:2 se refiere a una situación en la cual alguien que habla una lengua extraña es un contexto donde el lenguaje no es entendido. Hablar solamente para Dios, porque Dios puede entenderlo todos los lenguajes. El don de lengua en Corinto era un genuino don del Espíritu Santo, pero era mal usado. En consecuencia, la iglesia fue instruida por Pablo para retornar al uso correcto de los dones espirituales, de manera que pudieran llegar a ser una bendición y no un estorbo para creyentes y no creyentes. Mejor de ahí, mi hermano, se daña. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.